Muy bien, entonces, lo que hemos hecho en el caso de la mediana es ubicar el dato que está al centro. Ya, lo que vamos a hacer ahora es ubicar los datos, pero no necesariamente que estén al centro, ¿ya? Y de eso justamente trata este tema, ¿ya? A ver, vamos a dar una pequeña definición. Las medidas de posición no centrales nos sirven para dividir un conjunto de datos, ¿ya? O sea, voy a tener una cierta cantidad de datos, y estas se van a dividir en ciertas partes. Para ello es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. Bueno, esto no hay problema, ya puede ser de mayor a menor o de menor a mayor, no hay problema, ya. Pero lo que sí es importante, y lo voy a resaltar, es el aspecto de que deben estar ordenados. Y eso hemos hecho también en el caso de la mediana, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que podemos calcular nosotros? Lo que nos dice que aquí vamos a dividir en una cierta cantidad de partes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular los cuartiles. Cuando decimos cuartiles, quiere decir que el conjunto de datos se va a dividir en 4 partes, ¿ya? Cuando hablamos de cuartiles, de 4 partes. Quintiles habla de 5 partes, ¿ya? El conjunto de datos que tengo se divide en 5 partes. Los deciles se dividen en 10 partes y los percentiles se dividen en 100 partes. ¿Ya? Un conjunto de datos se va a dividir en una cierta cantidad de partes, ¿no? ¿Sí? Cuartiles, 4 partes, se dividen en 4 partes, quintiles en 5, deciles en 10 y percentiles en 100. Entonces, de aquí justamente lo que les indicaban los quintiles, ¿no? El quinto superior, va a haber prácticamente 4 quintiles, ¿no? Entonces, ahí ustedes podrían determinar quiénes son los del quinto superior, por decir, ¿no? O si hablamos del décimo superior, entonces los que están en la décima parte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Más o menos se entiende esa parte? Entonces, el conjunto de datos se divide en cierta cantidad de partes. Vamos a poner como ejemplo, porque es similar la fórmula para todos estos casos, ¿ya? Solamente como ejemplo vamos a poner el caso de los cuartiles, ¿ya? Pero antes de eso les voy a dar una fórmula general, ¿ya? Para datos no agrupados, esta sería nuestra fórmula, ¿ya? Esta es una fórmula general que aplica para cualquiera de estos casos, ¿no? Cuando yo quiero calcular los cuartiles, los quintiles, los deciles, o los percentiles, o algún otro cálculo que ustedes quieran determinar. Por ejemplo, aquí falta el tercio superior. A veces siempre se habla del tercio, ¿no? Quiere decir que el conjunto de datos se divide en 3 partes, ¿sí? Entonces, aquí no está mencionado, pero podríamos calcular también eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula general? Es el número de partes que vamos a tener, P sub m, y m es la ubicación que va a tener. Ya, por decir, nosotros estamos queriendo calcular el quintil 1, podría ser, ¿no? Perdón. O le voy a poner el cuartil en este caso, cualquiera puede ser, ¿no? Cualquiera, puede ser el quintil, el tercio, el decil, lo que ustedes estén queriendo calcular, ¿no? Vamos a poner, digamos, el necesidad de los quintiles, por ejemplo, ¿no? El quintil puede tener el 1, quintil 2, el quintil 3, y así sucesivamente va a tener una cierta cantidad, ¿no? 4. Entonces, si yo quiero ubicar, digamos, el quintil 3, entonces m tomaría ese valor, ¿no? El 3, ¿ya? Entonces, lo que voy a encontrar aquí es de acuerdo, ¿no? Lo que yo quiera calcular. Puede ser cuartiles, quintiles, deciles, percentiles. Entonces, esta va a ser la ubicación que estoy buscando, ¿no? Y esta va a ser igual a m, la ubicación, sobre p, que es el número de partes en la cual se va a dividir. Si estoy hablando de quintiles, se divide en 5 partes. ¿Sí? Aquí les mencionaba la cantidad de partes que vamos a tener. Si son cuartiles, en 4 partes. Si son quintiles, en 5 partes. Si son deciles, en 10 partes. Y si son percentiles, en 100 partes. Entonces, esa cantidad debería de colocar aquí, ¿no? Eso multiplicado por la cantidad de datos que tenemos. ¿Ya? Y aquí está también su definición, ¿no? Donde P es la cantidad de partes que se divide un conjunto de datos, ¿no? M es la enésima ubicación de P, o sea, ¿cuál de ellos estoy buscando, no? Y N es la cantidad de datos, ¿ya? Entonces, esta es una fórmula general para poder encontrar lo que ustedes deseen, ¿no? Cuartiles, deciles, percentiles, lo que vean, ¿no? Y si es posible, la tercera parte también se podría calcular mediante esta fórmula. ¿Listo?
Ahí vamos a poner como ejemplo el caso del cuartil. Ya vamos a hacer de referencia que queremos encontrar los cuartiles. Entonces, decíamos que los cuartiles se dividen en 4 partes, ¿correcto? Y por eso que aquí ya automáticamente coloco 4. Ya, ahora, qué es lo que podría yo calcular respecto a los cuartiles? Puedo calcular el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Ya, en otras palabras, la cantidad de particiones menos 1, ¿no? Esa va a ser la cantidad de ubicaciones que podría tener. ¿Listo? Estoy hablando de cuartiles. Recuerden que aquí se divide en 4 partes. Entonces, si se divide en 4 partes, entonces la fórmula general, recuerden aquí la fórmula general, en este caso son cuartiles. Entonces aquí coloco la cantidad de divisiones que se va a hacer. En este caso, 4 divisiones. ¿Sí? Entonces, esta sería ya nuestra fórmula para el caso de cuartiles. Entonces, ¿qué es lo que podríamos ubicar? Podría ubicar el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir, digamos, con los deciles, ¿no? Digamos que queremos encontrar los deciles. El decil M va a ser igual a M, es la ubicación que estoy buscando, entre 10 en este caso sería, porque los deciles se dividen en 10 partes, por la cantidad de muestras que tenemos. Entonces, quiere decir que este conjunto se va a dividir en 10 partes, ¿no? Vamos a tener 10 partes, ¿no? 2, 3, 4, a ver, 5, 6, creo que lo hice muy pequeño, 7, 8, bueno, vamos a asumir ya, son 10. Entonces, podría ubicar el decil 1, el decil 2, el decil 3, ¿sí? Puntos suspensivos hasta el decil 9, ¿ya? No vamos a poder encontrar el último, el decil 10, ¿ya? Porque prácticamente estoy hablando de una totalidad, ¿no? Es lo mismo aquí. Si yo quiero calcular el cuartil 4, es como hablar en la totalidad de datos, ¿ya no? Por eso que ya no podría calcular, sino que calculo una ubicación menos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ya, a ver, en conclusión, ¿no? Nos dice que estas medidas de posición no centrales va a dividir una cierta cantidad de datos en partes, ¿no? Entonces, de acuerdo a la cantidad de partes que yo quiero encontrar, aplicamos nuestra fórmula. Sí, a ver, vamos a ver un ejemplo de este caso de los cuartiles, ¿ya? Recuerden que los cuartiles se dividen en 4 partes. Entonces, nos dice, ¿no? Tenemos los siguientes datos, ¿no? Tenemos aquí una cierta cantidad de datos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 datos, ¿verdad? N sería igual a 10. Tenemos 10 datos. Entonces, vamos a dividir esto en 4 partes, ¿ya? Este conjunto de datos se va a dividir en 4 partes porque estamos calculando cuartiles, ¿listo? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero hacemos ordenar los datos. Lo ordenamos de menor a mayor, ¿ya? Los datos que tenemos lo ordenamos. Entonces, a cada uno le corresponde, ¿no? El X1, X2, X3, hasta el X10. Entonces, quiere decir que tenemos 10 datos, ¿no? En este caso vamos a calcular el cuartil 3. El cuartil 3. O sea, este conjunto de datos se divide en 4 partes, ¿no? Más o menos vamos a tener una división de 4 partes. Entonces, lo que estamos ubicando es qué dato está en el cuartil 3. ¿Ya? Entonces, aplicamos nuestra fórmula. Estamos buscando el cuartil 3. Entonces, donde hay M, reemplazo con 3. Donde tenemos M, reemplazamos con 3, ¿no? Entonces, estoy buscando el cuartil 3, va a ser igual a 3, porque dice aquí M igual a 3, sobre 4, que es la cantidad de partes, por N, que es 10, ¿verdad? La cantidad de muestras en este caso es 10. Hacemos esa operación y nos da 7.5. En otras palabras, esto lo redondeamos a un número entero, tendríamos 8. Quiere decir que el cuartil número 3 está ubicado en la ubicación 8. En otras palabras, en el dato 8. ¿Cuánto es el dato 8? Sería 16. Entonces, quiere decir que este conjunto de datos se ha dividido en 4 partes, ¿sí? Más o menos vamos a hacer referencia. Entonces, a partir de aquí, a partir de este punto, estarían, por decir, si yo estoy buscando el cuarto mejor, el cuarto grupo mejor, sería aquellos estudiantes que tienen notas de 16 a más, ¿no? De 16, en este caso, hasta 18. Aquí estaría el cuartil número 3, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Alguna consulta, alguna pregunta ahí?
Ya, a ver, ustedes díganme, hacemos, recuerden que tenemos para hacer cuartiles que se dividen en cuatro partes. Podemos realizar quintiles que se dividen en 5 partes, deciles que se divide en 10 partes, y percentiles que se va a dividir en 100 partes, ¿correcto? Ya ustedes me dicen cuál quieren calcular, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Ingreso promedio le ponemos, ingreso económico, ingreso mensual promedio de personas, le podemos poner personas de un centro poblado. ¿Ya? A ver, vamos a imaginar los datos. Vamos a hacer de cuenta que estamos hablando de ingreso de personas, ingreso mensual promedio de personas de un centro poblado. Ya normalmente en un centro poblado, ¿cuánto ganarán al mes? No creo que ellos ganen unos 2.000, 3.000 soles, ¿no? Entre que venden a veces los productos que ofrecen, bueno, que normalmente se dedican a ¿no? A la producción de algunos productos, tal vez tienen algún tipo de ganado, entonces hay un ingreso que tienen, ¿no? Podría ser. ¿Cuánto le pones? Unos 300 soles, podría ser. Otro gana 500 al mes, otro gana 200 soles, otra persona gana 350, alguien puede ganar, no sé, 550 soles, alguien el que le fue mejor tal vez 800 soles, porque es lo que normalmente ganan, ¿no? Salvo algunas partes donde sí ganan más, ¿no? Cuando venden ganados, tal vez ahí es donde ganan más dinero, ¿no? Pero vamos a hacer de cuenta que no estamos hablando de eso, ¿ya? A ver, vamos a poner unos 380, 300 soles. ¿Se entiende el ejemplo, verdad? Por ahí alguien gana 600, otro gana 400. Sí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Ya estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Estoy poniendo de cuenta de que hay ingresos económicos, ¿ya? Estamos hablando en soles, ¿sí? Entonces, nos están indicando que esos son los ingresos que se tienen, ¿ya? Entonces, lo que hacemos siempre para calcular cualquiera de estas medidas, lo que hacemos siempre es ordenar los datos. Ordenar, ¿ya? Ordenamos nuestros datos. Ya, empezamos con, a ver, el mínimo era 200. 200. 200. Listo, Sí, 200. 200. Vamos tachando de paso ya para que 200 ya está. ¿Quién más tenemos? 300. 300. Una sola vez 300, ¿no? Ya 300, 350, listo. 350. A ver, 400. 380. 380, ¿verdad? 380 y 400. 380. Mira, 400 hay 3, ¿no? Sí, hay 3, ¿no? 380, 400, 400 y 400. Muy bien. Sigamos. 450. 450, muy bien. 450. ¿Sí? Eso vamos ordenando, ¿no? Vamos ordenando. 500 tenemos, creo. 500. 2500. 2500. Hay 2. 500. Hay 3. Ah, 3. Sí, 3500. 3. Esto lo voy a ampliar. 3. ¿Dónde está el otro 500? Aquí está, ¿no? De los 400. 500. Ya, muy bien. Ya, de ahí tendríamos 550. Sí, solo uno. 550. ¿Sí? 550. 550 ya está aquí. 600. 600. 600. Sí. 550. 600. 750.
750 y 800. 750 Y 800. 750 y 800. No nos falta ni uno, ¿verdad? Ya todo está, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hecho es ordenar nuestros datos, ¿correcto? A ver, ¿qué proponen? ¿Cuartil, quintil, decil, percentil? Profesor, ¿no podríamos hacer un ejercicio de cada uno? Quintil. De quintil, decil, percentil. Ya, hacemos todos, ya. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Podemos hacer 2, 3, no hay problema, es lo mismo. Si se dan cuenta, es la misma secuencia. A ver, ¿cuál? Quintiles, porque no hacemos. Quintil lo voy a poner Quintiles. con C, ¿ya? Porque cuartil normalmente cuartiles le llaman con la Q. Entonces, a la C le voy a poner los quintiles, ¿ya? Digamos, quiero hallar el quintil. ¿Qué número? Recuerden que los quintiles se están divididos en 5 partes, pero yo puedo hallar el quintil 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? En los cuartiles solo puedo hallar el cuartil 1, 2 y 3. ¿Sí? En los quintiles podría calcular el quintil 1, 2, 3 y 4. En los deciles solo podría calcular el decil 1, 2 hasta el decil 9. ¿Ya? Y en los percentiles ocurre lo mismo, ¿no? Los percentiles se puede calcular el percentil 1, 2, 3 hasta el 99. ¿Ya? Entonces, ¿cuál podríamos calcular? El quintil 1, 2, 3, 4. ¿El 4? 4, sí. Ya, el 4, listo. Entonces, Sí. ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros calculemos el quintil cuarto, quiere decir que esto se va a ordenar, está ordenado, y lo vamos a dividir en 5 partes, ¿ya? Más o menos, a ver, vamos a hacer referencia, lo voy a dibujar. Este conjunto de datos que tenemos, se va a dividir en 5 partes, ¿ya? Más o menos, ¿no? A ver, vamos a poner, podría estar aquí 1, tal vez 2, 3, 4, tal vez, ¿no? 3, ¿Sí? 4, ¿Sí? Podría ser, entonces este podría ser el quintil 1, ¿sí? Podría ser el quintil 2, ¿sí? Más o menos haciendo referencia, ¿no? El quintil 3 y el quintil 4, ¿ya? El quintil 4. Entonces, si yo voy a ubicar el quintil 4, entonces va a estar posiblemente, digamos que nos salga 550, entonces serían todos aquellos que desde 550 a más tengan un ingreso, ¿no? O sea, los que ganan mejor sería, ¿no? ¿Sí? Más o menos esa sería la lógica, ¿no? Pero vamos a calcularlo, ¿ya? A ver, ¿qué dice nuestra fórmula? Nuestra fórmula dice, vamos siempre a la fórmula general, esta es nuestra fórmula general. Usamos esa fórmula general y decimos, a ver, ¿qué es lo que queremos calcular ahorita? Queremos calcular los quintiles, ¿sí? Entonces, los quintiles, en este caso, a esta parte le copio, los quintiles va a ser igual, o si no lo pongo en forma general, ¿ya? Para que se entienda, el quintil en general va a ser igual a m entre, en este caso lo pongo entre 5, porque se divide en 5 partes, ¿ya? Correcto, esta sería nuestra fórmula para los quintiles, en otras palabras, ¿no? Ahora, estamos queriendo calcular el quintil 4, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos? Aquí reemplazo en M4 y N la cantidad. Por 10. 15. 15. Amigo, 15. 15. 2, 4, 15. 6, 8, 10, 12, 15, ¿verdad? 15, profesor. 15. 15. Listo, muy bien. Entonces, sería Sale M, 12. que es 4, ¿sí? Porque es la ubicación, entre 5 por 15. ¿Cuánto nos da eso? ¿Sale 12? 12. Sí, 12, profesor. Sale 12, ¿Sí? profesor. Ya. Listo. Esto sale 12, ¿verdad? 12. Ya, listo, muy bien. Entonces, estamos ubicando que el dato que está en la ubicación 12, ese sería el quintil 4. Ya, entonces, ¿dónde estaría esa ubicación? Lo voy a borrar esta partecita, ¿ya? ¿Les parece si lo borro? O- 550. En el 550. ¿Sí? Ya, este sería el 1, Sí, 2, profesor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, quiere decir que el dato que está en la ubicación 12, ¿verdad? A ver, vamos a ponerlo aquí. El dato que está en la ubicación 12. Lo voy a poner X.
Aquí le voy a poner X, 12. Entonces, ¿qué dato está en la ubicación 12? Estaría el dato 550. de 550. Muy bien. 550. Entonces, ya nosotros de acuerdo a esto podemos decir, ¿no? Entonces, estoy buscando los que tienen mejores ingresos, ¿no? Por decir, el que está en el grupo, en el quinto grupo prácticamente, ¿no? Los que ganan más, ¿no? Los que tienen mejor ingreso. Estarían entonces los que tienen de 550 a más, ¿no? Hasta 800 soles. Ya, entonces quiere decir que hemos dividido este conjunto en 5 partes, hemos encontrado el quintil 4, entonces va a estar este grupo de personas que ganan entre 550 hasta 800, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Está comprendido? Ahora, en base a este Sí. mismo ejemplo, podríamos calcular otro, ¿no? Digamos el decil, ¿les parece? Ya, a ver, vamos a calcular los deciles. Entonces, partimos de esta misma fórmula, que es nuestra fórmula general. Entonces, a ver, me voy a copiar. Nos queremos calcular los deciles. Los deciles normalmente se le pone D, ¿ya? Una D se le coloca. Entonces, el decil M, por decir, no sé qué ubicación estoy buscando, entonces va a ser igual a M entre P. P era la cantidad de partes que se tenía, ¿no? En deciles se tiene 10 partes, entonces lo tendría que dividir entre 10. ¿Sí? Ahora, ¿cuál decil estoy buscando? ¿Cuál decil estaría buscando? Recuerden que en los deciles puedo ubicar desde el 1 hasta el 9, ¿no? 9. El 9. O busque si El quieren 5. el 5. El 5. El 7. 6. A ver, el 7. A ver, Seis. el 6. Bueno, puede ser cualquiera ya. Entonces, cuando dividimos en 10, quiere decir que tengo que tener 10 partes, ¿no? Tal vez aquí estará el 1, 2, no sé, 3, 4, 5, o muy pequeño creo que le puse, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, no sé, 6, 7, 8, no me alcanzó ya. Pero la idea es que se divide en 10 partes, ¿no? Deberían ser iguales, lo he puesto un poco mal tal vez, pero deberían ser en 10 partes, ¿ya? A ver, alguien por ahí dijo el 7, ¿ya? Vamos a ubicar el 7, el decil 7, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que hacer aquí? Reemplazar 7 entre 10 por 15. ¿Sí? 15. Y eso me va a dar un resultado de... Eso nos daría un resultado de 7 entre 10 por 15. 11. 11. 15. Listo, entonces Sí. el decil 7 va a estar en la ubicación 11, ¿verdad? Va a estar en la ubicación 11. 500. 500. ¿Quién es el que está en la 11? 500. El de 500, ¿sí? 500. ¿Ya? Este sería, 500. ¿verdad? Entonces, a partir de aquí va a estar los que es el decil 7, por decir, ¿no? Entonces, estoy dividiendo en 10 partes los que están en el 70%, no sé si lo podríamos decir eso. Más o menos el 70% está aquí y el 30% estaría aquí, ¿no? Tal vez podríamos interpretar de esa forma, ¿sí? A ver, en notas es donde a veces normalmente se da, ¿no? Se dice quiénes son, digamos, los que pertenecen al décimo superior, dice, ¿no? No sé si escucharon ese término. Entonces, lo primero que hacemos es ordenar nuestros datos. En este caso lo voy a hacer en base a las notas, ¿ya? Le ponemos ordenar de acuerdo a las notas. En este caso lo voy a poner, para que se entienda un poco mejor, le voy a poner de mayor a menor, ¿ya? ¿Ya? Voy a poner de mayor a menor, ¿sí? Podemos ordenar, recuerden que puede ser indistinto, ¿no? Puede ser de menor a mayor, pero para que un poco ubiquemos, ¿no? Recuerden que este es el dato 1, se podría decir, ¿sí? Y de aquí va a ir al dato 2, ¿no? Lo estoy ordenando para que se vea un poco mejor, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, a partir de esto vamos a encontrar al décimo superior, o sea, quiere decir de este conjunto de datos que teníamos, del conjunto, lo voy a dividir en 10 partes y el mejor sería el que está arriba, ¿verdad? El decil 9 sería, ¿sí? El decil 9 serían los mejores, en otras palabras, ¿verdad? De este conjunto de datos que tenemos. Esta es la ubicación, ya es el dato, en otras palabras, ¿no? Entonces, a ver, aplicando nuestra fórmula que teníamos era, en este caso estoy usando el Excel. A ver, no, me malogró. Lo voy a pegar como
No, no quiere tampoco. A ver, bueno, nos recordamos la fórmula, ¿verdad? Es en este caso vamos a encontrar los deciles, ¿ya? Los deciles, el decil m va a ser igual a ¿qué? El decil m sería igual a ¿qué? Ya lo tenemos aquí, sería m entre n, entre 10 en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de deciles, entre 10 por la cantidad, ¿verdad? Entonces va a ser m entre 10, todo esto por n, ¿no? Por la cantidad que se tiene. Esta es la fórmula, no me estoy mencionando, ¿ya? Ahora, estamos ubicando, quiero ubicar el décimo superior, entonces quiere decir que debo de ubicar el décimo 9, el decil 9, ¿verdad? Porque ahí van a estar los mejores estudiantes, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, esto sería igual a ¿qué? M sería 9, ¿verdad? Porque es la ubicación que estoy buscando. 9 entre 10, que es la cantidad de particiones, multiplicado por ¿cuánto? ¿Cuántos datos tengo en este caso? 23. 40. 40. 40 datos. Sí, en esta lista que tengo son 40. He empezado acá, ¿no? Lo he ordenado de menor a mayor. Entonces, aquí, este es el dato 1, ¿no? Hasta el 40, ¿sí? Si se fijan, son 40. Entonces, ¿qué nos saldrá? Nos va a dar la ubicación. Sería el 36. Entonces, a partir del estudiante 36, prácticamente estos estudiantes pertenecen al décimo superior. ¿Ya? Entonces, los estudiantes que tienen la nota de 17 a más, ¿no? Serían los que están en el décimo superior. Entonces, quiere decir que estos estudiantes, aquí tenemos ¿cuántos? 5 estudiantes pertenecerían al décimo superior. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor, pero Entonces, esto lo... Sí. los que tienen 17 en el puesto 7 y 8 no pertenecerían al décimo Claro. superior. Ya, el detalle aquí sería, claro, hay un tema ya de interpretación, ¿no? Porque aquí nos hemos ubicado la ubicación y la ubicación era 17. Entonces, ahora, ¿por qué este estudiante no está acá arriba, no? Porque ahorita lo he ordenado en base a las notas. Entonces, estas notas ahorita son números enteros, ¿no? Tal vez algún criterio podrían decir, ¿no? Los que son del 17 para arriba van a pertenecer al décimo, ¿no? Tal vez podría ser un criterio. Pero otro criterio, recuerden que estas notas no siempre son enteros, ¿no? Tal vez aquí es 17.4, no sé, este es 17.3, ¿no? Entonces, tal vez podríamos, para ser un poco más exactos, tal vez habría que manejar decimales, ¿no? Originalmente tenía, ¿no? Originalmente, por ejemplo, estos sí tenían decimales, ¿no? En estos casos de los empates habría que ver, aumentar los decimales, ¿no? Para un poquito diferenciar, ¿no? A ver, por ejemplo, acá sale 17, sí, todos tienen 17, bueno, salen entero aquí, ¿no? Pero tal vez considerando sus decimales, ya haciendo un poco más exactos estos cálculos, entonces podríamos determinar que tal vez aquí es 17.1, ¿no? Y tiene 17 exactamente, entonces por una milésima ya le ganó, ¿no? Ya, pero sí. Lo importante es que entendamos de que si yo quiero ubicar, en este caso, el valor, quiero saber quiénes pertenecen, en este caso, al décimo superior, entonces he ubicado el 36, el dato 36, y a partir de eso, todos los que están arriba, ¿no? Todos los que están a más serían el décimo superior. El décimo inferior, por ejemplo, si queremos calcular, el décimo inferior, o sea, el decil 1 sería, ¿verdad? ¿Sí? El decil 1 sería en este caso. Entonces, esto sería igual a ¿qué? A 1, que sería la ubicación que estoy buscando, el decil 1, entre 10, y esto multiplicado por la cantidad, que es 40, ¿verdad? Entonces, los 4 estudiantes que están abajo, ¿no? Los 4, los que... A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, o la ubicación 4. Entonces, estos estudiantes prácticamente pertenecen al décimo inferior, sería, ¿no? Los que tienen el rendimiento más bajo, ¿no? Se podría decir. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que estoy haciendo, es dividir un conjunto de datos en partes y ya de acuerdo a eso busco la ubicación y encuentro una cantidad, ¿no? ¿Consultas, preguntas?
Ya entonces, como les decía, podemos calcular cualquiera de estas, ¿no? Cuartiles, quintiles, deciles. A veces también se habla del tercio superior, ¿no? Hagamos de referencia de aquí mismo. ¿Qué tal queremos encontrar al tercio superior? Entonces, el tercio superior va a ser serían los que, recuerden que si es tercio superior, a ver, lo voy a poner aquí. El tercio. Si es el tercio, se va a dividir en tres partes, ¿verdad? Se va a dividir en tres partes, ¿sí? Yo solamente podría ubicar la ubicación 1 y 2, ¿verdad? Porque no podría hacer la ubicación 3, sino que tendría que el tercio 1 y el tercio 2. Pero para saber el tercio superior tendría que ubicar el tercio 2, ¿verdad? ¿Esto sería igual a qué? A ver, alguien que me diga. ¿Igual a qué? A 2 sobre 3 Muy por bien, la cantidad. por la cantidad. Muy bien, muy bien. Ya, entonces sería 2, recuerden que es la ubicación, ¿no? 2. Y 3 es la cantidad de particiones que se tienen. Como estoy hablando de tercio, entonces entre 3 por la cantidad de datos que se tiene, por 40, ¿no? Entonces nos va a dar la ubicación. En este caso, por ejemplo, sale 26. Tiene que ser 27. 6.26. Y tendremos que 27 lo redondeamos a un número entero, 27. ¿Ya? Lo ubicamos a un número entero, 27. Entonces, el tercio superior va a estar todos los que están desde el 27, desde la ubicación 27 para arriba, ¿no? ¿Sí? Todos estos estudiantes serían. Lo voy a poner de letra color rojo, por decir ya. Entonces, todos estos estudiantes que están de color rojo pertenecerían al tercio superior. ¿Ya? Desde la ubicación 27 para arriba, ¿no? Como les dije, tal vez va a haber aquí un tema de empates, pero eso lo podemos solucionar con el tema de sus decimales, ¿no? No siempre a veces se dan números enteros aquí, ¿no? Esto puede ser realmente tal vez 16.45, por decirlo. ¿Sí? Entonces, Pero, ya profesor, pasamos. Sí, en la mayoría de casos, cuando hay así ese tipo de empates, siempre se ve por el apellido. O sea, a veces, ¿no? A los que veces tienen tal de vez. más abajo. Sí. Cuando Posiblemente en ya este caso tienen haya el pasado paro. eso, ¿no? Claro, por ejemplo, en este caso ha pasado eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de los apellidos, ¿no? Aquí había un empate de 17, ¿no? Hay muchos que tienen 17 y aquí lo ha ordenado en el apellido, ¿no? Entonces, hasta Laura son los que acceden, ¿no? O sea, los que pertenecen al décimo superior. Y el que tenía el apellido de Mamá Niticona se quedó, ¿no? Entonces, bueno, es un criterio, ¿no? Pero yo personalmente soy de la idea de que esto no debería estar en números enteros, ¿no? Para no tener este tema de los empates, ¿no? Entonces, esto si lo manejamos con mayor cantidad de decimales, por ejemplo, 16.45, entonces fácilmente el otro tal vez no es 16 exactamente, tal vez es 16.48, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí hay una diferencia, bueno. Ambos tienen 16, pero si vemos los decimales, este es 45 y el otro es 48. Tal vez está ocurriendo lo mismo aquí, ¿no? Si analizamos sus decimales, puede ser que haya una diferencia. ¿Ya? ¿Se entendió entonces? Mediante esta fórmula, como les indicaba, nosotros podemos encontrar cualquiera de estos cuartiles, quintiles, deciles, lo que ustedes vean por conveniente. ¿Correcto? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Hemos dividido nuestra cantidad de datos en cierta cantidad de partes, ¿no? Y hemos hecho para datos no agrupados, ¿no? Por ejemplo, en este caso, y hemos ubicado eso. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Ninguna? Sí, se entiende, ¿verdad? A veces los que van a tener sentido, tal vez hasta aquí podría tener sentido, ¿no? El tercio quiere decir que se divide en tres partes, los cuartiles se dividen en cuatro partes, los quintiles se dividen en 5 partes, ¿no? Este conjunto de datos puedo dividir en 5 partes, los deciles en 10 partes, ¿no? O sea, pero imagínense que digamos, vamos a dividir en 100 partes, ¿no? Tenía aquí 12 datos, no, perdón, son 15 datos y esto lo tengo que dividir en 100 partes. Entonces va a ser un poco complejo, ¿no? A ver, hagamos de ejemplo nada más. Queremos ubicar, digamos, el percentil. ¿Qué número? ¿Qué número queremos ubicar? Percentil número 50. 50. Ya el percentil 50. Entonces, cuando es los percentiles debe estar entre 100, ¿verdad?
Entonces sería 50 entre 100 por la cantidad sería de 15 datos. Entonces, si calculamos eso, nos debería salir 7.5. 7.5 y nos va a salir 8. 7.5, entonces sería igual a 8. Entonces, el que está en la ubicación 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, de 450, ¿no? Ya yo quiero ver para adelante, para atrás, ya bueno, eso depende. Pero ahí estaría la ubicación, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si yo cambio, no? Ya, 8. Entonces, ¿qué pasaría si decimos, vamos a cambiar, vamos a calcular el 55, por decir? O el 53, ya, para no irnos muy lejos. 53, a ver, 53 entre 100 por 15, ¿cuánto nos va a dar? 7.95. 7 Redondeo a 7 lo mismo, ¿se fijan? 8. Sí, prácticamente va a haber una concentración, ¿no? Entonces, miren, el percentil 50 es 8, el percentil 53 sigue siendo 8, ¿no? Por eso les decía, tal vez este tema de los percentiles que se divide en 100 partes, varias partes va a estar en un solo dato, ¿no? Como en este caso, ¿no? El 50 quiere decir que el 51, 52, 53 van a estar en esa ubicación del 8, ¿no? Entonces, como que a veces no tiene mucho sentido. ¿Esto cuándo se va a aplicar los percentiles? Cuando tenga, yo que sé, 1000 datos, ¿no? O 500 datos. Entonces, ahí sí lo podríamos dividir en 100 partes, ¿no? Y podríamos tener una representación mejor de este percentil que estamos buscando, ¿sí? Pero esto sí podríamos tal vez, ¿no? El tercio sí, en 3 partes sí se podría encontrar fácilmente, los cuartiles también, los quintiles, hasta los deciles tal vez va a ser un poco complicado, ¿no? Porque esto dividir en 10 partes, posiblemente haya repetición, ¿no? El 1 con el 2 tal vez va a dar el mismo dato, ¿no? ¿Sí? Y en el caso de percentiles estamos viendo que va a haber repetición, ¿no? El 50, el 53 es el mismo dato prácticamente. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? ¿Alguna consulta? ¿Algún...? Sí, profesor. Sí, está bien, se entiende, ¿verdad? Entonces ya depende de ustedes, digamos, cuál quieran calcular, simplemente esta fórmula aplicamos y podemos encontrar la ubicación que están buscando, ¿no? El otro caso que tenemos es para datos agrupados, ¿ya? Y también es el mismo procedimiento que hemos hecho para encontrar la mediana. ¿Recuerdan que para la mediana, qué había que hacer? Entonces, estamos viendo de que, que se llama, en el caso de los datos agrupados, había que hacer una división, ¿no? Era n medios. En este caso de datos, no, de datos agrupados, dependiendo qué es lo que queremos buscar, ¿no? Queremos buscar los deciles, los cuartilos, los quintiles. Nuestra fórmula va a ser muy parecida, ¿ya? La frecuencia absoluta acumulada la tengo que comparar. Tiene que ser mayor a m, recuerden que es la ubicación por la cantidad de datos entre el número de particiones que se ha hecho. ¿Sí? Entonces, esta fórmula es la que tengo que usar para ubicar el intervalo. Una vez que nosotros hayamos seleccionado el intervalo, simplemente queda ya reemplazar, ¿no? Y la fórmula, fíjense que solamente ¿dónde cambia? En esta partecita de aquí, ¿no? El cambio es en esta parte, ¿no? Recuerden que en el otro en la mediana era n medios, porque estamos buscando el dato del medio, bueno. Y aquí también era n medios, ¿se acuerdan? Y lo demás es lo mismo. Límite inferior más amplitud por, era aquí n medios menos la frecuencia absoluta acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta. Es lo mismo prácticamente. Solo que está cambiando aquí ya la cantidad de particiones que vamos a hacer y de acuerdo a la ubicación que estoy buscando. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entiende? Sí. Listo. Sí, Entonces, profesor. listo, muy bien. Entonces vamos a ver el caso de los deciles. Yo creo que ya los hemos explicado, ¿no? En el caso de los deciles, por ejemplo, se divide en 10 partes, ¿no? Entonces vamos a tener desde el decil 1 hasta el decil 9. ¿Ya? Hasta ahí puedo encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, ya para cuando estamos haciendo en datos agrupados? Entonces, tendríamos que hacer esta fórmula, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada tendría que ser mayor a m, que va a ser la ubicación que estoy buscando, por n entre 10, porque estamos buscando deciles, ¿sí? Entonces, aquí sería el decil m, ¿no? Que no sabemos qué ubicación estamos buscando, va a ser igual
al límite inferior más amplitud, m es la ubicación por n la cantidad entre 10, porque estamos hablando de deciles, ¿no? Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior entre la frecuencia absoluta, ¿ya? Si se dan cuenta, es el mismo procedimiento que la mediana. Entonces, vamos a poner de ejemplo este caso, y vamos a, lo primero siempre hacemos es identificar esto, ¿no? Esta parte de aquí. Entonces decimos m por n entre 10. Entonces, ¿qué estoy buscando aquí? Estoy buscando el decil número 3, ¿ya? Estamos buscando el decil 3. Entonces, m va a ser igual a 3, ¿verdad? En este caso, m sería igual a 3. Entonces, sería 3, m3 por 20. Aquí tenemos 20 datos entre 10 y nos da igual a 6, ¿sí? Este resultado que me dé, perdón, tengo que empezar a comparar, ¿no? En la frecuencia absoluta acumulada. Entonces pregunto, ¿6 es mayor que 6? No. Pasamos al siguiente. ¿12 es mayor que 6? Sí. Entonces nos quedamos ahí, ¿sí? Entonces quiere decir que en el intervalo número 2 va a estar ubicado el decil 3. ¿Correcto? En este intervalo prácticamente estaría el decil 3. Entonces, ya una vez que hayamos seleccionado, ya simplemente quedaría reemplazar en nuestra fórmula, ¿sí? Nuestra fórmula va a ser, ¿no? El decil m en este caso va a ser igual al límite inferior más amplitud por m por n entre 10 menos la frecuencia absoluta acumulada sobre la frecuencia absoluta. Entonces, estamos buscando el decil 3. Va a ser igual límite inferior del intervalo que hemos seleccionado. En este caso sería 19. ¿Correcto? 19. Más amplitud. Recuerden que la amplitud siempre hacemos una resta, ¿no? 21 menos 19 sería 2. ¿Sí? Sería 2 sería, la amplitud es 2. Sí, muy bien. 2. Eso multiplicado por ¿quién? Entonces, aquí necesitamos m por n entre 10. Entonces, eso ya lo hemos calculado aquí arriba, ¿verdad? M por n entre 10 nos salió 6. Entonces, ese dato lo reemplazamos 6. Menos la frecuencia absoluta acumulada. De acuerdo al intervalo que he seleccionado, la frecuencia absoluta acumulada anterior, el que está arriba, sería 6 también, ¿verdad? Está 6 ahí. Entonces, colocamos 6 entre la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta del intervalo que he seleccionado sería 6 también. Hay una coincidencia, ¿no? Entonces, reemplazamos con 6. Entonces, si se fijan esto, matemáticamente sabemos, ¿no? 6 menos 6 da 0, ¿no? 0 entre cualquier valor da 0. Y 0 por cualquier valor también 0. Entonces, solamente sería 19 más 0, que nos va a dar 19. ¿Correcto? Entonces, este ya sería el dato, ¿no? El decil 3 va a estar, si estamos hablando, por ejemplo, esto creo que es notas o es edades. No recuerdo, creo que son edades, ¿no? No indica acá. Entonces, si es el tema de edades, en el decil 3 van a estar las personas que tienen una edad de 19 a más, ¿no? O al menos en esa ubicación estarían estas personas que tienen esa cierta cantidad de años, ¿no? Notas, estudiantes. Vamos a hacer nuestro número de intervalos. Límite inferior, límite superior. Ya vamos a tener la frecuencia absoluta. Nos vamos a poner unos datos aquí, ¿ya? Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4, intervalo 5, ¿les parece? Y aquí ponemos el total. Vamos a empezar con notas vamos a hacer de cuenta que no hay bajas notas, ya digamos de 7, notas de 7 a, ¿cuánto le sumamos? A ver, más 3, 10 puede ser, de 11, los intervalos abiertos. A ver, para que nos alcance ya, de 3, Ya, intervalo 3. abierto, ya. 13 A 16. más 13 sería 16, ¿no? Sí, tiene razón. De 16, A 19. 19. Y el otro y de de 19, 19 a 21. 21, ¿sí? Pero bueno, acá vamos a considerar, pues 21 no hay, ¿no? Pero inclusive nosotros, si estamos haciéndolo, como les indicaba ya en casos reales, yo podría poner solamente hasta 20, ¿no?
O 21 estaría bien porque como está abierto aquí, ¿no? Se fijan, esto va a estar abierto, ¿no? Estaría bien, ¿no? Me parece que está correcto así. ¿Sí? Porque estaría de 19 menor a 21, o sea, hasta 20, bueno. Los que tienen de 19 a 20, ahí van a estar las notas, ¿verdad? Si le pongo solamente hasta 20, entonces no estaría el que tiene nota de 20, ¿no? Solamente hasta 19 sería. Entonces, está bien que esté hasta 21, ¿no? Listo. Entonces vamos a poner aquí una cierta cantidad de datos. Le voy a poner, no sé, unos 6. Aquí hay unos 9. Aquí hay una buena cantidad. Hay, no sé, 21, ¿les parece? Aquí también tenemos buena cantidad, unos 15. Y a veces hay pocos que los que tienen ¿no? 7. ¿Les parece? A ver, sumamos eso. Sería 6 más 9 más 58. 21. 58. Ya, 58. 58. Me ganaron. Ya, muy bien, me ganaron. A ver, ¿quién me dicta esto? Frecuencia absoluta acumulada. 6. 6, 15. 15, 36. 36. 36. Profesor, sí, yo estoy anotando, sí estoy. Ya, ¿estás anotando, no? 51. Ya, 51. ya, muy bien. 51. 51. 51. 58. 51. Muy bien. Listo, entonces, a ver, vamos a hacer de cuenta de que estamos aquí. ¿Y qué queremos calcular? A ver, digan ustedes. Deciles, cuartiles, percentiles, no sé, hasta cualquiera podemos Cuartil. calcular, ¿no? Cuartiles. Cuartil. 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 Cuartil, ¿qué número? ¿Cuál cuartil quieren encontrar? 2. Cuartil 2. El cuartil 2, ¿ya? El cuartil 2. Ubicamos el cuartil número 2. Ya, cuartiles, normalmente se le pone la letra Q, ya, cuartil 2. Vamos a encontrar el cuartil 2, ¿ya? Entonces va a ser el Q sub 2. Esta sería igual a ¿qué? Habrá una división, ¿verdad? Es una... 2 entre 4 4 por la 4 cantidad. por 58. Ya. Entre 4 por la cantidad que era 58. Muy bien. 58 sale 29. Y todo esto nos da 29. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Nos da 29, ¿ya? Entonces estamos ubicando eso. Entonces, este dato recuerden que me ayuda para seleccionar el intervalo, ¿verdad? Entonces, en la frecuencia absoluta tengo que preguntar, ¿6 es mayor que 29? No. 15 es mayor que 29, no. 36 es mayor que 29, sí. Entonces nos quedamos en el tercer intervalo, ¿sí? Ahí nos quedamos, ¿ya? A ver, lo ponemos de rojo como quieran, ¿no? Ya ustedes lo pueden marcar. Bueno, está bien amarillo, ¿no? Para que se entienda un poquito. Listo. Entonces, a partir de esto ya reemplazamos en nuestra fórmula, ¿no? ¿Sí? Reemplazamos en nuestra fórmula que tenemos. Esto es solamente para buscar la ubicación, ¿no? A ver, lo que he hecho aquí es, en base a este 29, nos hemos preguntado, ¿no? El FI, la frecuencia absoluta, es mayor a 29, eso hemos preguntado, ¿verdad? La frecuencia absoluta es mayor a 29, entonces empezamos a preguntarnos, ¿no? Y hemos encontrado que 36 es mayor que 29, entonces seleccionamos ese. Entonces quiere decir que el cuartil número 2 está en el tercer intervalo, ¿no? Nuestra fórmula sería cuartiles, y aquí sería entre 4, ¿verdad? Solamente cambia la ubicación, ¿no? Entre 4. La cantidad de particiones que vamos a tener. Listo. Entonces estamos buscando el cuartil número 2, ¿sí? Límite inferior sería 13. Sí, 13. Listo. Amplitud 3. 3. Muy bien. 3. Este valor de m entre 29. n ya lo hemos calculado, ¿verdad? Ese es 29. 29. Menos frecuencia absoluta acumulada anterior, 15. 15. Muy bien. Entre 21. 21. Listo, muy bien. Ya estamos ya. No está complicado esto, ¿verdad? Cuartil número 2 sería ¿cuánto? 15 saldría, profesor, entonces. 15. ¿Exacto o 15 puntos tantos? Sí, exacto. Ya, 15. Entonces,
En el cuartil número 2 estarían los estudiantes que tienen una nota de 15, ¿no? Ya dependiendo, ahora queremos mayores, menores, ya dependiendo, ¿no? Quiero saber en este caso cuartiles, estamos divididos entre 2. Más o menos la mitad sería, ¿no? Si nos fijamos, es la mitad de esto, ¿no? El cuartil 2 sería la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué estudiante está a la mitad? Aquel que tiene nota de 15, ¿no? ¿Sí? A ver, uno más calculamos para que quede. Hemos calculado cuartiles, puede ser otro, puede ser percentiles, deciles. En deciles. ¿Decil? ¿Decil cuánto? 8. Decil 8, listo, muy bien. Entonces buscamos nuestra fórmula. Recuerden que, ¿dónde le puse? Aquí está, ¿no? Esta es nuestra fórmula, ¿no? Pero bueno, este es el que tenemos que usar, ¿no? Entonces, para el decil 8, recuerden que lo dividimos entre 10, ¿no? Ya, entonces Por aquí tendríamos, 58. a ver, tendríamos, estoy buscando el 8, es la ubicación, por la cantidad sería 58. Eso me da un resultado de 46.4. 46.4. Ya, en estos casos lo dejamos así con su decimal, ¿ya? No es necesario redondearlo eso. Ya, entonces, tengo que preguntarme ahora, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada es mayor a 46.4, ¿sí? Entonces empezamos a buscar 6 es mayor que Intervalo 46, 4. no. No, 15 sería es mayor, no. El 4, ¿verdad? el ¿Esto? intervalo 4. Sí, Listo, el el intervalo intervalo número 4. Listo, muy bien. Te lo voy a poner de color rojo, ¿ya? Letra roja estoy poniendo. Listo, entonces quiere decir que aquí estaría el decil número 8, ¿sí? Ahí lo voy a poner para que se... Esto era el cuartil número 2. El cuartil número 2 estaba aquí. Y el decil número 8 va a estar en el intervalo número... Ahí estaría, ¿verdad? Ahí está el decil número 8. Entonces reemplazamos en nuestra fórmula, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando de deciles y lo tendría que dividir entre 10. 10. Listo. Muy bien. Y reemplacemos. Entonces, límite inferior. En este caso, 16. 16. Listo. Más amplitud. 3. 3. 3. 3. 3. M por N entre 10 nos salió 46.4. 46.4. 4. 36. La anterior, 36. Muy bien. Entre 15. 15. 15. Listo. Muy bien. Sale Entre 18.079999. 07. 999. 9. Por 9. Entonces, nosotros podríamos 08. aproximar. Este es el 8, ya. Este es el decil número 8. Este es el decil 8. Entonces, nosotros podríamos aproximar, como estamos usando en este caso números enteros, podríamos decir que es 18, ¿verdad? Como estamos con Sí, números profesor. enteros, 18, Sí. ¿sí? Entonces, en el decil 8 va a estar la nota, los que tienen nota de 18. Ya queremos ver los que tienen mayor a eso o menor a eso, ya dependiendo, ¿no? ¿Listo? ¿Queda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que haya quedado en... algo que no se entienda? Sí se entendió, profesor. Listo, muy bien. Esto en algún caso podría necesitar, ¿no? Como les indicaba, a veces a una cierta cantidad de datos le dicen, no, vamos a dividirlo, ¿no? Como les decía, el tercio superior, el décimo superior, así como hemos hecho en este ejemplo, ¿no? Entonces, para eso se usa este tema de las medidas de posición no centrales. ¿Ya? Tenemos varias, ¿no? Hemos visto ya. Ustedes inclusive podrían determinar, ¿no? Yo quiero dividir esta cantidad de datos en, no sé, en 7 partes, en 8 partes, ¿no? ¿Sí? Y lo que va a cambiar solamente es el número de partes, si se han fijado, ¿no? Sí, eso ya depende de cada uno cómo podría interpretarlo, ¿no? ¿Sí? Listo, si no hay más dudas, entonces pasamos al siguiente tema, el que sí nos correspondía para esta semana, ¿no?